Hola chicos, Buenas. ¿cómo andan? Bien. No sé cómo está la cámara ahí porque no la pude, y yo siempre con la pierna en alto, no la pude modificar. Escúchenme una cosita, bueno, buenas tardes a todos. No sé si vieron ayer fue, sí, lunes, que Martina les subió una planilla, o sea, subió al campus de cada comisión los listados del Xiu Guaraní, como para que ustedes fueran cotejando si estaban ya inscritos o no, que yo los tengo acá, de última después si quieren vemos. Y bueno, un formulario para que vieran si simplemente dice el nombre, la comisión a la que pertenecen y si tienen alguna preferencia horaria, porque yo había notado de la clase pasada que me dijeron Paola Brujicip y Rolón, Joshua, que vos, Joshua, ¿qué tenías? ¿Era un tema de horario? No, mi problema era de comisión. Ah, ¿y lo pudiste solucionar? No, le mandé mensaje y no pude solucionar nada. ¿Pero lo intentaste en División Alumnos? Sí, me comuniqué y no Porque me hubo caso, no me dijeron, yo hablé con respondieron. División Alumnos y me dijeron que sí, que bueno, si se comunicaban, y yo habiendo dicho que estaban cursando en la comisión, que los podían cambiar. A mí hoy me dijeron que Walter Pelli, el titular, lo que sí había autorizado para que agreguemos, porque después eso se puede, hay que escribir una nota cuando aprueban la materia, es a aquellos chicos que tienen algún problema, que no les han pasado la nota de las materias anteriores correlativas, y entonces en ese caso sí, los podemos agregar, tomar, si aprueban, después hay que hacer una nota que enviamos a División Alumnos como para que los incluyan en las actas. Pero era esa situación, los que están con que han aprobado las materias anteriores y por X, a veces se atrasan porque no les traen el título y entonces no les entregan el título de la secundaria y no pueden ir entonces inscribiendo las materias. Pero el tema es ese, si después, a ver, yo eventualmente puedo hablar que tomaremos, pero si después me dicen que no, ¿vos llamaste por teléfono a División Alumnos? No, me comuniqué nomás, por las redes nomás, no llamé. ¿Y quién te Y contestó? también hablé con un chico del centro de estudiantes que dijo que también iba a dejar una nota, Kevin se llama el chico. Y me dijo que otra vez le mande un correo al Federico Basualdo, este chico, que otra vez me contacté y otra vez no me respondió. No te respondió. Yo no sé si lo tengo, No. Federico Basualdo. Federico Basualdo, ¿qué viene a hacer? Déjame buscar. No tengo idea, me dijeron que me contacte con él. Yo tengo el comprobante también de que estoy en la comisión 4, lo tengo descargado todo. ¡Ah! ¿Dónde estás vos? Bueno, no, pero entonces si tenés un comprobante, listo, Sí, estamos ¿viste hablando de otra cosa. cuando El te tema anotaste en la es comisión que te aparece? el que se anota y no, tenelo a mano porque bueno, entonces te tomaremos. ¿Estás seguro que no estás en ninguna en los dos listados, ni en el de por equivocación? ¿Te fijaste que no estés en la comisión 5? No, aparezco en comisión 3. Ahora En voy a comisión... entrar de nuevo, en este momento estoy entrando, a ver si aparezco en comisión 4, pero ahí te digo. Está bien. Bueno, pero yo ya lo voy a anotar que tenés comisión 4 y comprobante. Así que entonces no, si tenés un comprobante no va a haber problema, porque bueno, habrá habido, capaz que estaba llena la comisión y te mandaron a otra. Chicos, hoy estuve hablando, lo último, se publicaron en el campus de cada comisión los listados del SHU, y les subió un formulario como para que lo llenen, es una pavada y lo envían, cosa de que Martina mañana los recepte, simplemente el nombre, el número, qué comisión te pertenecen y si tienen alguna preferencia horaria, como me habían dicho
una chica la semana pasada que ella no podía estar desde las 3 de la tarde hasta por una cuestión de conectividad o de carga del teléfono, no sé cómo era, pero bueno, yo le dije que le íbamos a tomar a las 16:45. Pero simplemente es para eso y para tener una idea de cómo vamos a empezar el jueves. Les cuento, yo ya les había adelantado que van a ser 3 mesas virtuales, o sea, 3 aulas que ya se comunicaron, Brandon del centro, que nos va a mandar las contraseñas, los ID. Lo que vamos a hacer, yo les voy a pasar, obviamente, a todos, la contraseña y el ID de una, donde vamos a estar los 6 profesores, somos 6, los 6 profesores, vamos a tomar la asistencia. La asistencia, ¿qué quiere decir esto? Mi idea es ir organizándome a la hora en que empieza el examen de esta comisión, a las 3 de la tarde, por el listado del Xiu Guaraní, ir diciendo, a ver quién está, más allá de que obviamente van a tener que estar, esto que yo veo acá, que no hay camarita, les tenemos que estar viendo la cara. Eso por supuesto. Y ahí entonces veremos cuánta gente se ha presentado, dividimos por 3, y ahí sí les asignamos la mesa que corresponda. De todas maneras, lo más probable es que yo les envíe los ID del Zoom de las 3 mesas, les diga, miren, en este vamos a estar tomando la asistencia y dividiendo las listas. Y entonces en el momento en que dividimos decimos de tal nombre a tal nombre quedan acá, tal nombre a tal nombre, en la segunda mesa con el ID y contraseña, en la tercera mesa. O sea que va a ser así. Hoy nos iba a mandar Maxi Sansisi también lo que yo les decía del bolillero virtual, como para, les reitero, es como para acotarles un poquito más el tema de preguntas, porque si no, obviamente se les puede preguntar sobre las 16 unidades, y les reitero también, porque se los dije, si les llega a tocar, por ejemplo, la unidad 5, que es esa, que creo que es la unidad 5, la codificación en el derecho civil argentino, obviamente que hay unidades que son más feitas, por así decirlo, que otras, bueno, y en esos obviamente que se les va a tener consideración, se verá la otra unidad. Sí les digo esto, de que tienen que estar con las cámaras, el día del examen, con las cámaras abiertas, tengan a mano el documento, por las dudas, y bueno, veremos cuántos son. Y reitero lo que les dije, para aquel que le interese, si deciden que no quieren, que les da nervios, no hay ningún problema tampoco, pero tienen la posibilidad de, en el momento en que empiezan a hablar, decir yo quisiera hablar de este tema, y les damos unos minutos como para que desarrollen un tema que hayan preparado, que les guste, de cada unidad, lo que fuere, eso lo eligen ustedes, y como yo les digo, nos parece positivo en el sentido de que pueden empezar a hablar con cierta seguridad, porque cuando uno ha preparado un temita, bueno, se supone que tiene seguridad en lo que está diciendo, y les va a facilitar un poquito el examen. Después serán, como creo que también les decía la clase pasada, preguntas conceptuales, y bueno, no demasiado, no mucho más, porque bueno, en cada examen veremos si necesitan un poquito más de ayuda o no. ¿Qué me queda sobre esto? Obviamente que al terminar de dar el examen, saben si están aprobados o desaprobados. Después las notas obviamente hay que discutirlas un poquito con los otros profesores. ¿Y qué más? Hoy me decían, hay comisiones que van de a uno, que no se les permite a los demás escuchar el examen de los compañeros, pero a mí me parece que como les decía, el examen oral es una instancia de aprendizaje, así que me parece que es muy piola que los demás estén escuchando, y sobre todo, en este caso, que si usamos el bolillero, la verdad que la posibilidad de que les toquen las mismas bolillas, y sí, les pueden tocar y serán las mismas preguntas, pero esto de decir, ay no, pero si escucharon la respuesta de la pregunta, y bueno, será una instancia de aprendizaje para decir, esto se responde así.
Y bueno, reitero lo que les dije a alguno que había pedido, que no, que se ponía muy nervioso si estaban escuchando. Bueno, en ese caso, en el momento que esa persona dé y manifieste que no quiere que lo escuchen, se cerrarán los micrófonos. Bueno, ahí veremos cómo hacemos. No sé si quieren alguna pregunta. Acá se nubló en mi casa, yo voy a prender la luz porque tengo que agarrar una muleta. No es por nada, pero como yo casi no veo, aunque me ponga anteojos, la letra chiquita de las unidades, yo decía, sin luz yo acá no voy a ver nada como para ir viendo las unidades. Bueno, no sé si quieren hacer una pregunta en lo relativo al parcial. No, profe, Sí. usted había dicho que íbamos a poder tener el programa más que nada para guiarnos, o sea, en caso de que nos toque una unidad, saber de qué viene el tema y todo. O sea, no tiene que estar escrito, eso ya se sabe, pero sí tener el programa en mano. Sí, por supuesto, porque si tienen ¿cómo es que se llama? Si instrumentamos lo del casillero, el bolillero virtual, obviamente tienen que ir viendo, no se pueden saber el contenido de las 16 unidades de memoria. Por supuesto que en el momento en que tengan, es básico esto que vos estás diciendo, que el programa no puede estar escrito, y obviamente les vamos a pedir que hagan esto con su programa, para que verificar que efectivamente no está escrito, son 2 más 2, 4, o sea que no es nada del otro mundo. De la misma manera que en general, no digo que no puedan, o sea, que podemos pasar por alto alguno, pero en general ustedes esto lo saben, el que está leyendo o tiene una pantalla, mira de otra manera. Si tienen el caso, yo sé perfectamente que ustedes van a poder tener el código a la vista, no todo lo van a resolver con el código, pero bueno, la idea es, a ver, entiendan lo que les digo, sé que pueden intentar tener el código a la vista, no van a dar el examen con el código. Si alguno lo esconde, lo tiene más atrás, lo tiene muy abajo, bueno, eso obviamente que son las alternativas o dificultades que puede tener el Zoom y que, bueno, no todas las vamos a poder prevenir. Pero el tema es ese, el programa sí, para que puedan ir viendo cuál es el contenido de la bolilla que les tocó y sin ninguna anotación o inscripción. Con el código, no. Salvo que les dijéramos, fíjense en esto, bueno, en cada examen podría ser en el caso. ¿Alguna pregunta más? En general, ¿qué van a hacer? ¿Van a preparar los temas? Profe, ¿se puede elegir profesor para rendir? No. Lo que vamos a hacer es, ¿cómo se llama? Como les digo, dividir los temas. En general, van a tener profesores de las 2 comisiones, porque, a ver, yo estoy en las 2, van a empezar a las 3 de la tarde y voy a estar yo, va a estar Maxi, Karina, pero Maxi va a estar con Alejandra Curi, que es de la comisión 5, y Karina va a estar con el doctor Pelle, que es el titular. Yo voy a estar con Esteban, que es de la comisión 5. O sea que todos van a estar con profesores que han tenido. Y de todas maneras, quédense tranquilos porque es como que tenemos un criterio común que ya lo hemos charlado en cuanto a las preguntas, a lo que se les pide, a lo que se les exige, a qué es lo que consideramos esencial. Porque ¿cuál es tu temor en cuanto a los profesores? ¿Temor, inquietud o duda, lo que fuere? No, sobre todo saber que uno cursó con usted y ya sabemos qué es lo que le interesa de los conocimientos. Y no Sí, sabemos por ahí de otros profesores, bueno, pero si pero usted han dice cursado con los otros profesores también. sí, sí, con Karina y con Sanciso. Ustedes, claro. O sea que no es que van a tener, estaba viendo si había preguntas, no es que van a tener dificultades. Es por una cuestión material. Obviamente que si encontráramos
Yo no me fijé exactamente, pero son 40 y pico en esta comisión, entre las dos, plan viejo y plan nuevo. Obviamente que si encontráramos que no se presentan y podemos estar más de a 3 tomándole a las mismas personas, obviamente que también lo vamos a hacer. Pero quédense tranquilos en eso porque hay una uniformidad. Yo he tomado examen con absolutamente todos los integrantes de la cátedra, Alejandra, Maxi, Karina, Esteban Juárez, durante años, porque somos los más antiguos, con el doctor Pellier, las mesas libres, me ha tocado encontrarme con él en millones de mesas libres, y sabemos perfectamente, hay cierta coincidencia básica de criterios sobre lo que es esencial, sobre lo que no es relevante, preguntar o a veces hacer hincapié o quedarse en una mesa cuando uno ve que un chico algo definitivamente no lo sabe explicar o no lo entiende o en ese momento se está confundiendo, hay que pasar de tema, ¿no? Eso de quedarse así mirando no tiene demasiado sentido. Y en general todos hemos compartido la experiencia, tenemos criterios muy comunes en ese sentido. Así que no creo que vayan a tener ningún tipo de problema. ¿Alguna preguntita más sobre el...? No, había preguntado si pensábamos preparar temas. Yo particularmente sí, me gusta la idea de poder preparar algo o comenzar con algo que nos guste. A mí me parece, y esto es una opinión personal, me da la impresión que los hace arrancar de otra manera, o sea, van a encarar con otra seguridad. Obviamente que preparar un tema, a ver, les doy un ejemplo. Si ustedes dicen, bueno, quiero empezar a hablar del domicilio, y dicen, el domicilio puede ser real o legal. Primero, tienen que decir qué es el domicilio, porque a veces esto yo lo he visto en los exámenes orales, un tema se estructura de lo general a lo particular. Si eligen un atributo, tienen que dar un concepto, una definición, después ir a las clases, cuando dicen cómo se clasifica el domicilio o la capacidad de derecho de ejercicio, y ahí decir cuál es la de derecho, cuál la de ejercicio. Porque hay veces que eligen un tema y dicen, bueno, el domicilio puede ser real o legal, y uno les dice, sí, bueno, pero ¿qué es el domicilio como atributo? Y ahí, entonces, eso no es preparar un tema, ¿entienden? Y les estoy diciendo cosas absolutamente básicas. A la hora de estructurarlo, no van a prepararlo en profundidad y creyendo que van a hablar media hora de lo que han preparado, pero sí poder empezar y organícense, estructuren ese temita en forma lógica, como les digo, de lo general a lo particular. Conceptos primero, clasificaciones, conceptos de las clasificaciones, y ahí van abriendo el tema. Yo creo que los va a hacer arrancar con muchísima más seguridad, pero bueno, tampoco los vamos a obligar. Si hay uno que se sienta o una que se siente y dice, no quise preparar tema, prefiero que me pregunten lo que ustedes quieran de las bolillas que me tocaron, listo. No hay ningún problema. No va a haber ningún problema porque esto también lo he hablado yo con los otros profesores. ¿Alguna preguntita más? Sí, yo quería hacerle una pregunta. ¿Cómo le va, profe? ¿Cómo andás? ¿Quién habla? Bien, en la unidad 9, cuando habla de la capacidad contractual en adolescentes, se me confunde un poco porque en el código dice que ellos pueden trabajar siempre que no sea penoso para ellos y que pueden trabajar en... ¿Cómo penoso? O sea, me refiero a que ellos pueden trabajar, pero sin que... espere que agarro... Perdón por el espere. Agarro el código y... No, sí. Porque a mí se me confunde con el artículo, el 682 y el 683, en donde dice que si bien pueden trabajar, tiene que ser en un ámbito familiar. Ojo con esto, porque ustedes, yo estaba buscando, porque hoy lo volví a ver, en el momento lo miré y no lo contesté en el momento y después se me pasó, y hoy lo encontré de un compañero de ustedes que me decía que era, acá está, soy alumno de la Comisión 4, y tenía
más o menos creo que es la misma duda, dice, en cuanto a la capacidad laboral de los menores de edad, la ley prohíbe el trabajo a toda persona menor de 16 años. Pero en mi apunte sigue diciendo, solo pueden ser ocupados en empresas familiares con jornadas reducidas, sin peligro, etc. A eso te debes referir vos con penoso, que no sean peligrosas. Sí. Mi duda es, aquellos menores que pueden ser ocupados en empresas familiares, ¿deben tener sí o sí más de 16 o también entra el resto? No. Acá el tema que ustedes tienen que tener en cuenta, para trabajar, o sea, la capacidad laboral libre, plena de toda persona se adquiere a los 18 años. O sea, a los 18 años, como es mayor de edad, no tiene que pedir autorización de nadie. A partir de los 16 años, la persona puede trabajar antes con la autorización de los padres. Puede trabajar de la misma manera que si ha obtenido un título, tiene un oficio o un título habilitante para una profesión, a partir de los 16 años también la podría ejercer. El tema es, antes de los 16 años, porque la ley en principio lo que establece es que antes de los 16 años no es que no se puede, no se debe trabajar, salvo, y esa es la excepción, de que se trate de empresas familiares. Por ejemplo, digo, se me ocurre, la familia, el padre, la madre, tienen una panadería, no habría ningún inconveniente en que un chiquito de 12, 13, 14, por eso la pregunta que hacía el compañero de ustedes, antes de los 16 años, esté trabajando, despachando el pan, no sé si cobrando, bueno, lo que fuere, pero puede trabajar en una empresa familiar y siempre que las tareas no sean riesgosas, no le generen peligro, etcétera, etcétera. Después de los 16 años, si trabaja en una empresa familiar, obviamente que ahí no hay ningún inconveniente porque se presume que tienen la autorización de los padres. A partir de los 16, de la misma manera que si consiguiera trabajo en, bueno, en cualquier otro lugar, que los titulares son terceros y no los padres. ¿Es indispensable la autorización de los padres para trabajar en cualquier otro lugar? Sí, de todas maneras, que trabajan en McDonald's. ¿Qué pasa? Ellos tienen que sí o sí firmar algún tipo de autorización los padres. Yo no sé si no lo puedo, a ver, estoy hablando de algo que desconozco. Yo no sé si contratan chicos de menores de 18 años. Sí, los contratos, hay un contrato raro, porque ellos trabajan, pero como no le pueden hacer los aportes debidos, le hacen una serie de aportes que después de la mayoría de edad es como que se hacen efectivos y eso. Por eso preguntaba, quizás con las empresas privadas hay otro tipo de acuerdos. McDonald's es una empresa privada, ¿eh? Sí, no. Sí. No cabe duda que es una empresa. Ellos también aparte tengan y puedan trabajar. Reitero, es una cuestión de desconocimiento. Yo no sé si contratan personas menores de 18 años. Si contrataron personas menores de 18 años, por supuesto que la autorización en esos casos tendría que ser expresa, sin perjuicio de que la ley para el menor de 16 años que trabaja presume que los padres le han dado autorización. En ese tipo de empresas que son multinacionales tan grandes, aunque bueno, acá se manejan más por franchising, seguramente la autorización de los padres es expresa, por escrito, para evitar cualquier problema, porque viene cualquier inspección del Ministerio de Trabajo y el menor de 16 años que no pueden exhibir una autorización de los padres, entra en infracción la empresa, no el trabajador, obviamente. En cuanto a lo que vos decís de que no se pueden hacer aportes, hay una caja, me parece, paralela, porque realmente los aportes y la inscripción en la AFIP, a los fines del trabajo, obviamente que es a partir de la mayoría de edad, pero esto por la 20.744, la ley de contratos de trabajo. Pero bueno, pueden trabajar, en definitiva, que es lo que a ustedes les interesa. Obviamente que este detalle, si trabajan en McDonald's o eso, no, sino simplemente en forma, sin requerir autorización de nadie a partir de los 18 años, con autorización de los padres a partir de los 16 y antes solo si se tratan de empresas familiares. Que esto es un viejo resabio, ya lo regulaba el Código de Comercio. El Código de Comercio en el artículo 12. El Código de Comercio ustedes saben que fue derogado por la ley 26.994, pero el que regulaba la denominada emancipación comercial del menor
era el Código de Comercio, y en el artículo 12 trataba precisamente el trabajo de los menores en empresas familiares, que inclusive ahí a partir de los 12 años podían hacerlo. Bueno, ahora obviamente tienen antes, la edad es antes o después de los 16 para trabajar para terceros, es a partir de los 16 con autorización de los padres. ¿Alguna duda sobre esto? Yo no sé quién era el que había, el nombre de quien había preguntado, pero no sé si les queda duda. Dice, mi duda es si aquellos menores pueden ser ocupados en empresas familiares, deben tener sí o sí más de 16 años, o también entra el resto de edad en la categoría de adolescentes. No, para trabajar precisamente en empresas familiares, nada impide que un chico de 16 o una chica de 16 años trabaje en una empresa familiar. Ojo, ni a los 16, ni a los 18, ni a los 20, nada lo impide. El tema es que antes de los 16 años solo lo pueden hacer en empresas familiares. Esto legalmente, de ahí a que no haya una realidad de chicos que trabajan en torno, bueno, eso es otra historia. Estamos hablando de cómo es la regulación del código. Y una pregunta más. En la unidad 11, la de cuando hablamos de inhabilitaciones y la ancianidad. Sí, unidad dice 11. Que el pródigo, o sea, la persona mayor que dilapa su patrimonio. Dilapida su patrimonio. Sí. ¿Puede después ser una persona incapacitada? O sea, ¿se la puede tener un apoyo? O sea, si se verifica que la persona... Fíjense, si ustedes leen el código, la inhabilitación está a partir del artículo 48. El único supuesto que ha quedado de inhabilitados es precisamente el pródigo. Pero si ustedes leen el 49, la declaración de inhabilitación importa la designación de un apoyo. ¿Pero por qué? Ustedes no tienen que olvidar que el inhabilitado no es, vos hablabas de una declaración de incapacidad, no es incapaz, es una persona capaz que tiene alguna restricción fundamentalmente en referencia a los actos de disposición, porque tiene esa tendencia que es dilapidar los bienes. Dilapidar es gastar irracionalmente, y los actos de disposición son los que alteran la composición del patrimonio. El acto de administración no. El acto de administración, como su nombre lo indica, hace que el patrimonio produzca frutos, rentas, si se trata de los frutos civiles. Sin perjuicio de que el juez también le puede limitar determinados actos de administración si lo creyera necesario en la sentencia, pero obviamente que se le designa un apoyo. Es el mismo régimen de asistencia que tenía el 152 bis, nada más que el apoyo se llamaba curador, y en la asistencia, aquellos actos en que el juez le ha limitado en la sentencia, ustedes saben que para su validez tiene que otorgarlos con el concurso con la intervención del asistente, que hoy con la nueva ley se llama apoyo. La voluntad que decide, como es una persona capaz, es la del pródigo, salvo que no se pusieran de acuerdo. El pródigo quiere otorgar un acto, el apoyo considera que es perjudicial, se opone, y bueno, entonces ahí va a tener que decidir un juez. Pero para el otorgamiento del acto, si quiere otorgar un acto jurídico y el apoyo considera que está bien, que no hay ningún problema, que no le va a causar perjuicio, interviene en el otorgamiento del acto y es plenamente válido. Pero sí, lean todo. O sea, son 3 artículos, nada más, sí. 48, 49 y 50, que habla del cese de la inhabilitación. Pero sí, obviamente que se le nombra un apoyo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Porque me interesa más que planteen así dudas que les hayan quedado sobre distintos temas, porque así, bueno, les puedo ir respondiendo a lo que a ustedes les interesa o les quedó sin... Yo, profe, no me quedó claro acerca de la naturaleza jurídica en el caso de los embriones extracorpóreos. No lo entendí.
¿Qué es lo que te queda duda? Acá es uno de los grandes temas. ¿Vieron el video del doctor Pellier? Sí, sí, bueno, pero no llegué a entender qué quiso decir. El tema, ustedes saben que el artículo 19 del anteproyecto, o sea, cuando se les encarga el Poder Ejecutivo, le encarga a la comisión de Lorenzetti, Hayton y Kemmelmacher de Carlucci, ellos eran los directores, el anteproyecto de Código Civil que le elevaron al Poder Ejecutivo, en el artículo 19 decía otra cosa. Este artículo 19 quedó podado porque dice la existencia de la persona humana comienza con la concepción. La parte que le suprimieron decía o desde la implantación en el caso de que se trataba de embriones obtenidos por técnicas de reproducción humana asistida. No hablaba el artículo de técnicas de reproducción humana asistida, pero así es como se obtienen, por eso se los digo yo. Eliminó el Poder Ejecutivo en el proyecto que eleva al Congreso y que finalmente se transforma en ley, eliminó esa segunda parte, que ustedes fíjense que la discordancia en el artículo 21, pese a suprimir en el 19 la segunda parte, igual les quedó los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer. O sea, que el artículo 21, o sea, dice, quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. ¿Quién es el implantado en la mujer? Y entonces ahí viene toda una discusión, porque lo que ocurrió, si ustedes ven el video del doctor Pellier, van a ver todo lo que viene, todas las discusiones que se produjeron con el tema de los embriones, si se es persona o no sé, si un embrión es, ustedes saben que el embrión es la unión del huevo, cuando ya se han unido el óvulo con el espermatozoide. Entonces, ese embrión obtenido por técnicas de reproducción humana asistida, o sea, en forma extracorpórea, que obviamente no le pueden ser implantados todos a la madre, porque sería imposible que una mujer pudiera sostener eso, más allá de la eliminación natural. ¿Qué es? ¿Se es persona o no? Porque si nosotros partimos de la idea de que el comienzo de la existencia de la persona humana se produce con la concepción, concepción no es más que la fecundación del óvulo por el espermatozoide. Estaríamos hablando de personas. Y el gran problema con los embriones supernumerarios, porque las técnicas de reproducción humana asistida son muy costosas, a veces fallan, no podemos obtener un embrión, implantarlo, porque a veces no prospera el embarazo, como puede no prosperar un embarazo en forma natural. Entonces se hacen estimulación ovárica y por eso se obtienen embriones supernumerarios. De hecho, se implantan más de uno en estas técnicas de reproducción humana asistida porque precisamente para que no fracase la técnica, y por eso a veces se encuentran con que aparecen mellizos, o más embriones fecundados. O sea, prospera el embarazo de no solo uno de los embriones. Ahora, si consideramos, repito, que son personas desde el momento de la concepción, ¿qué podemos hacer con esos embriones que no son implantados en una mujer? Porque no podríamos tocarlos, porque en principio tendrían el derecho personalísimo a la vida. Y ustedes saben, nosotros todavía en la Argentina no tenemos una ley que regule, más allá de que el artículo 9 de la 26.994 dice que se va a dictar una ley especial para la regulación de los embriones no implantados, no se ha dictado todavía, la ley de fecundación asistida no legisla sobre esto, y el tema es que se hace, porque ustedes saben que en otros lugares del mundo, en Estados Unidos, en el Reino Unido, llega un momento en que se eliminan. ¿Y qué hacemos? Los eliminamos. Hay que crioconservarlos durante un determinado tiempo, depende del laboratorio o del centro que los conserva, del contrato que hayan celebrado, pero bueno, acá esto no está regulado. A raíz de esto es que se ha discutido también la segunda postura, y ustedes fíjense que ya en el año 2001, en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, que fueron en el año 2001, en la Universidad de la UADE, Universidad Argentina de la Empresa, ¿cómo es que se llama? Ya se discutía el tema de si era desde el momento de la concepción, si era desde el momento de la singamia, que es cuando se produce
más o menos a los 14 días de producida la fecundación del óvulo por el espermatozoide, es la primera división celular, o sea, cuando empieza a formarse el arco neural, el sistema nervioso. Entonces, que recién ahí, a los 14 días, podríamos decir que comienza a existir una persona distinta, diferenciada de los aportantes de los gametos, que ustedes saben que son los 23 pares de cromosomas de uno y otro, pero en el primer momento es como que no hay división celular, entonces permanecen indiferenciados hasta esa primera división de las denominada singamia a los 14 días. Los autores del proyecto, y esto lo deben haber escuchado, se pronunciaron de manera acorde con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte del Pacto de San José de Costa Rica, que se llamó Artavia Murillo, y en Artavia Murillo, precisamente lo que la Corte establece, no sé, ¿ustedes conocen cómo fue el caso? Porque lo tienen entre el material a leer, Artavia Murillo. ¿Qué pasaba en Artavia Murillo? No estaba legalizado en el país. ¿No estaba legalizado? Artavia Murillo se origina en Costa Rica. En Costa Rica, donde el Tribunal Constitucional, tienen un Tribunal Constitucional, había declarado precisamente inconstitucionales las técnicas de reproducción humana asistida. Y hubo, porque Artavia Murillo Gretel es la primera, porque empieza su apellido con A, la demanda fue iniciada por muchísimas mujeres que estaban en plenos procesos, se habían sometido a técnicas de reproducción humana asistida, y precisamente el Tribunal Constitucional decían que eran inconstitucionales por esto que yo les estoy diciendo, porque se obtenían muchos embriones y con los que no se implantaban decían están atentando contra personas humanas. Entonces prohibieron las prácticas. Van a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana lo que estableció que no se era persona, en el caso de esos embriones, no se era persona, sino hasta el momento de la implantación en el útero de la madre. Que ojo, ustedes tengan en cuenta que en el mundo de la naturaleza, así como no basta la implantación de un embrión en el útero de la madre, obtenido por técnicas extracorpóreas, para que el embarazo se desarrolle, el embarazo es un estado biológico, es un proceso biológico. De la misma manera, cuando la fecundación se hace en forma natural, el óvulo es fecundado por el espermatozoide en una relación sexual natural, normal, eso no implica que el embarazo va a continuar, porque hay veces se producen lo que se denominan los abortos naturales, o sea que se interrumpe por sí solo ese embarazo. Entonces, ojo, que la tesis, digamos, la postura de los autores del anteproyecto era esa. El embrión que no está implantado no es persona, sin perjuicio de que requiere la protección de una ley especial, y así lo establecieron en el artículo 9 de la 26.994. Pero la realidad es que cuando elevan el proyecto al Poder Ejecutivo, suprimen esa parte, o sea que quedó sin solución el tema. Después se van a encontrar con otros artículos del Código Civil que les hablan del implantado. ¿Quién es el implantado? Yo creo que en alguna futura reforma van a volver sobre el tema del comienzo de la existencia de la persona humana, sin duda. ¿Te quedó claro? Sí, entiendo entonces que no queda, no queda definida la... No quedó definido. No queda definida. Si nos enrolamos en Artavia Murillo, el embrión no implantado, o sea, se es persona a partir del momento de la implantación en el útero de la madre. Ahora, en esto, chicos, como en muchísimos otros temas que hacen a la persona humana de derecho civil, de la parte general, ustedes saben que hay distintas posturas, no solo jurídicas, hay filosóficas, éticas, morales, religiosas. O sea que
no basta decir con que Artavia Murillo establece que el embrión no implantado no es persona, porque hay algunos que van a decir, no, pero desde el mismo pacto de San José de Costa Rica dice que el comienzo de la existencia se produce en general desde la concepción, y es más, en base al artículo 68 del Pacto de San José de Costa Rica, hay autores que sostienen que Artavia Murillo no es un fallo vinculante para la República Argentina, porque la Argentina no fue parte en ese fallo. Fue Costa Rica. Fueron particulares contra Costa Rica como país, y Argentina no intervino en ese conflicto jurisdiccional, y por lo tanto, de acuerdo al artículo 68, dicen que no es vinculante. Esto ya la Corte Interamericana, desde el caso Almonacida Arellano, que era contra Perú, y nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los casos Videla y Macera, dijeron que los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos eran vinculantes, aunque el país no hubiera sido parte del conflicto. Del conflicto jurídico estamos hablando. O sea que, sin ir más lejos, si ustedes leen el tratado de parte general de Rivera y Medina, es el código comentado, pero los dos, el primer tomo es la parte general. El artículo 19 está comentado por Nicolás Riviriego, que es un adjunto de Rivera en la UBA, y él se pronuncia absolutamente en contra, dice que son personas. O sea, que yo lo que te puedo dar es una respuesta de cómo ha quedado sin definir, porque la realidad es esa, y bien lo dijiste, sin definir el tema de la naturaleza jurídica del embrión no implantado. A ver, si ustedes dicen, yo estoy de acuerdo con Artavia Murillo, bueno, perfecto, no es persona, sin duda, eso dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no todo el mundo está de acuerdo. Y los que consideran que es desde la concepción y que ese embrión que todavía se mantiene crioconservado es una persona porque potencialmente, y esto es cierto, es innegable, potencialmente tiene toda lo necesario como para transformarse, desarrollarse en una persona, también es aceptable. ¿Alguna otra pregunta? Que les haya quedado dudas. Saben todo. Te reímos. Bueno, a ver. Yo más o menos, chicos, les puedo ir diciendo. Por supuesto que de las 16 unidades entra absolutamente todo. El tema de la primera, las fuentes, el concepto de evolución, función actual del derecho civil, todo lo que vimos, el proceso de constitucionalización del derecho privado. Esta es una de las bolillas que, bueno, probablemente no van a tener demasiado para o no les gustaría desarrollar demasiado, pero todo lo que vimos de derecho público, derecho privado, eso más o menos lo tienen que... No tienen ninguna dificultad si lo van leyendo. Lo mismo que las fuentes del derecho. La ley, la costumbre, la jurisprudencia, en cualquier tratado que hagan, eso no van a tener problema. Obviamente que sí lean el título preliminar, porque no en vano este código tiene un capítulo primero que habla del derecho y el segundo habla de la ley, con lo cual les está indicando claramente que para los autores del código, ley no es lo mismo que derecho. El ordenamiento jurídico no se compone únicamente de leyes, sin perjuicio de que la ley sigue siendo la fuente más importante del derecho, o sea, que da origen al derecho. Unidad 13, fundamental, porque siempre se hacen preguntas sobre esto, la unidad de 4, o sea, los efectos de la ley en relación al tiempo. El artículo 7, léanlo. Yo no les digo que lo conozcan de memoria, jamás les digo eso, pero tienen que entenderlo, y fundamentalmente cuál es el efecto inmediato. Porque la importancia del artículo 7 es que determina la entrada en vigencia de todas las leyes de todo el ordenamiento jurídico argentino, de la clase que sean, civiles, comerciales, de derecho administrativo. La única excepción, porque tienen un régimen y están tratadas en la Constitución, son las leyes penales. Pero después, salvo las leyes penales, toda la entrada en vigencia de absolutamente todas las leyes en la República Argentina
es de acuerdo al artículo 7, o sea, que se aplican con efecto inmediato, a partir de su sanción, a las consecuencias de situaciones y relaciones jurídicas existentes. Y ojo con esto, porque cuando les pregunten efecto inmediato no es, esto lo habrán visto hasta el hartazgo con los profesores que les hayan tocado, pero el efecto inmediato no es simplemente que la nueva ley se va a aplicar a toda situación o relación jurídica que nazca con posterioridad a ella. El meollo de la cuestión está en que se aplica a las consecuencias, a los efectos que se siguen produciendo de situaciones y relaciones jurídicas existentes. ¿Qué quiere decir esto? Que nacieron bajo la vigencia de la ley que hoy es derogada o modificada por la nueva ley. Y eso es el efecto inmediato, que no tiene nada que ver con el efecto retroactivo, porque la teoría en el Código Civil de Vélez Sarsfield, la teoría en que se fundaba el principio de retroactividad de las leyes era de los derechos adquiridos, y en cambio ya en el artículo 3 del Código Civil reformado por la ley 17711, que esto yo creo que lo hemos hablado, el artículo 3 esa fue autoría de Borda, y el artículo 7, salvo el agregado a los contratos de consumo en relación a las leyes supletorias, lo reproduce textualmente, aquel artículo 3, se funda en la teoría de los hechos cumplidos. Cuando una situación o relación jurídica que tiene 3 etapas, el de nacimiento, desarrollo y extinción, cuando alguna de esas etapas se ha agotado, se ha cumplido durante la vigencia de una ley, no se puede volver atrás, porque volver atrás y modificarla sería efecto retroactivo. Ahora, si no están agotadas, si no estar agotado quiere decir que siguen produciendo consecuencias, las consecuencias se ven alcanzadas por la nueva ley, y eso es el efecto inmediato. Ustedes esto lo habrán leído, es importante también porque les podemos preguntar los 3 efectos de los que habla el artículo 7, el efecto retroactivo, la ley puede ser retroactiva, sí, puede serlo excepcionalmente cuando el legislador así lo dispone, pero el propio artículo 7 les dice que la retroactividad en ningún caso podrá afectar derechos amparados por garantías constitucionales. O sea que siempre tienen ese paraguas constitucional, aún para los supuestos en que el legislador, y cuando hablamos del legislador hablamos del Congreso, del Congreso o eventualmente del Poder Ejecutivo, cuando son leyes en sentido material, pueden ser los DNU, siempre tienen la valla de la no afectación, aunque diga la ley que es retroactivo, o sea que va a volver hacia atrás, excepcionalmente, reitero, siempre van a tener la valla constitucional de la no afectación de los derechos amparados por garantías constitucionales. Y el último párrafo del artículo 7 contiene precisamente el denominado efecto diferido, porque dice, las nuevas leyes supletorias no se van a aplicar a los contratos en curso de ejecución. ¿Qué quiere decir esto y por qué diferido? El efecto diferido o ultraactivo es seguir produciendo efectos, es el de la ley anterior supletoria derogada, que se va a aplicar al contrato que nació bajo su vigencia. Dice, las nuevas leyes supletorias no se van a aplicar a los contratos en curso de ejecución, salvo, y esta es la novedad de este código, que se trate, dice, de normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo. O sea, ahí siempre, pero esto es por un principio de la ley del consumidor, el artículo 3, que siempre es la interpretación más favorable para el consumidor. En ese caso, sí, la nueva ley supletoria, si fuera más favorable, se podría aplicar. O sea que ojo con el 7, porque tienen el efecto inmediato, primer párrafo, en ese primer párrafo también el efecto retroactivo y finalmente el efecto diferido. Segundo párrafo, efecto retroactivo. ¿Por qué les habla de leyes supletorias? ¿Por qué cuando dice las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué relación tiene el orden público con las normas imperativas, con las normas supletorias? Normas, estoy hablando, ley supletoria. ¿Esto lo saben? Que son imperativas.
que todas las leyes de orden público son imperativas? Las leyes de orden público son imperativas, o sea, no pueden ser dejadas de lado por voluntad de los particulares ni por el juez. Todas las leyes de orden público son imperativas. Ahora, el tema dice, sean o no de orden público. Fíjense ustedes, esto tiene que ver, porque en el código originario de Vélez Arfiel, ya se había modificado en el 17711, con la 17711, las leyes de orden público, por el artículo 5 del Código Civil, eran retroactivas. ¿Qué quería decir esto? Se consideraba en el código originario de Vélez que tenían tal importancia por la materia que abarcaba el orden público, las materias que regulaban las leyes de orden público, se consideraba que tenían que aplicarse siempre con efecto retroactivo. Y no es así. De hecho, acá, cuando se sancionó la nueva ley de filiación y patria potestad, o la ley la 23.515, que estableció el divorcio vincular, se aplicó con efecto inmediato. ¿Entienden? O sea, aquellos matrimonios que habían sido celebrados bajo la vigencia de la 2393, la ley anterior de matrimonio civil, que no permitía el divorcio vincular, a partir de la entrada en vigencia, matrimonios que estaban subsistentes, a partir de la entrada en vigencia de la 23.515, pudieron divorciarse vincularmente. Lo mismo con la patria potestad, que pasó de ser ejercida por el padre a ser compartida, padre y madre, obviamente en aquellos supuestos en que los hijos no habían llegado. Patria potestad, estoy hablando, ojo, en la terminología de la legislación vigente en aquel momento, hoy es la responsabilidad parental, pero en aquellas situaciones en que los hijos no habían llegado a la mayoría de edad, y que en ese caso era a los 21 años, antes, porque ustedes saben que la reforma que llevó la mayoría de edad a los 18 años es del año 2009, más allá de que luego el código obviamente la establece, este código, en los 18 años. Bueno, pero en todos los supuestos en que los hijos no habían llegado a la mayoría de edad, se les aplicaba con efecto inmediato la nueva ley de patria potestad. Era de filiación y patria potestad. ¿Alguna pregunta? Ojo con este tema, chicos, ¿eh? Estúdienlo. ¿Entienden o no entienden este tema? Se me cayó el... ¿Entienden o no? Para mí fue uno de los más difíciles de las unidades. ¿Quién es que habla? Carolina Beltrán. Ah, hola Carolina. No, porque no veo la imagen. ¿Qué es lo que te resultó difícil? Es difícil, ¿eh? Sí, es difícil. Sí, me costó todo sintetizar la unidad completa, siempre me costó. Las otras fueron como más llevadera, pero esta... No te digo, hagas demasiado problema, porque es el día de hoy que se sigue escribiendo sobre la aplicación de la ley en relación en tiempo. Es más, cuando se sancionó este Código Civil y empezó a regir, hay una suerte de polémica, así como se dio con el artículo 3 entre Borda y Allende, en 1968, hay una polémica entre Rivera, el autor del libro que nosotros le recomendamos, Julio César Rivera, que es un profesor enorme de Derecho Civil, no solo de parte general, es uno de los grandes juristas argentinos, y nada menos que con Aira Kemelmacher de Carrucci, porque no estaban de acuerdo con algunas cuestiones que, según Rivera, quedaban sin resolver y que se había perdido la oportunidad para tratarlas con la reforma del Código Civil. O sea que, fíjense ustedes, quienes no se ponían de acuerdo y tenían discusiones y diferencias de opinión, obviamente que a cualquiera de nosotros nos puede resultar muy difícil. A los autores del código lo que ocurrió y lo que dicen en los fundamentos de por qué no le introdujeron demasiadas modificaciones es que decían que precisamente la cantidad enorme de años en que se había desarrollado doctrina y jurisprudencia sobre el artículo 3 del código derogado los llevó a considerar que no era prudente introducir demasiadas modificaciones, porque como que la gente realmente, la gente, me estoy refiriendo, la gente digo yo, los jueces a la hora de aplicarlos, realmente, bueno, como que ya lo tenían medianamente claro, pero no es una cuestión resuelta ni muchísimo menos. Y te digo una cosa, yo que trabajo en el Poder Judicial,
muchísimas veces nos pasa ante una situación que decimos, pero ¿qué ley se aplica? ¿Aquella o la nueva? Porque no siempre estamos de acuerdo sobre que se sigan produciendo efectos, bueno, por lo que fuere. O sea que no es que le queda, no es sencillo ni claro para todos. Ustedes lo que tienen que entender fundamentalmente, como les digo, es la diferencia entre el efecto inmediato y el efecto retroactivo, porque retroactivo, como la palabra lo indica, es volver para atrás. Volver para atrás y alterar algo que ya estaba agotado, consolidado, terminado, consumido. Eso es retroactividad, ¿entienden? En cambio, que el efecto inmediato implique abarcar las consecuencias que se siguen produciendo luego de la entrada en vigencia de la nueva ley, eso no implica volver para atrás, sino que estoy regulando consecuencias que se producen ahora, cuando hay una nueva ley vigente. No les hicieron yo no lo vi realmente a la clase, no les hicieron el grafiquito, hay uno que es realmente es útil sobre los 3 efectos sobre la base de un mismo ejemplo. ¿Leyeron en algún lado? Porque esto era un ejemplo que traía un viejo libro excelente de Introducción al Derecho, hasta León García Olano y Vilanova. Nadie les dio el ejemplo de una ley hipotética, por supuesto, que prohibiera que se hicieran préstamos con interés. O sea, eliminaba los intereses en los contratos de préstamo. ¿Se los dieron? Tansisi dio un ejemplo. ¿Qué ejemplo les dio? Lo de la tasa de interés, eso que está diciendo usted. Ah, bueno. Bien. Fíjense, a ver si yo tengo una hojita. Porque fíjense, acá se dicta la ley, ¿no es cierto? Miren, yo les pongo, ¿se ve o no se ve nada? Sí, se ve. Sí, se ve. ¿Se ve? Bueno. Eso quiere decir ley nueva, LN. Acá se dicta la ley. La ley nueva establece que los contratos de préstamo de dinero no pueden llevar intereses, no se puede cobrar interés. Y acá, antes, tenemos un contrato celebrado con intereses. Las cuotas de ese préstamo que se pagaron con interés quedan firmes, pero las cuotas que todavía falta pagar, esas se van a pagar sin intereses. ¿Entienden eso? Eso sería efecto inmediato. Y ojo, fíjense ustedes, si el préstamo de dinero hubiera sido en un solo pago con intereses, si hubiera agotado, porque lo hubieran pagado al vencimiento, y entonces esta nueva ley no hubiera podido volver sobre algo que ya estaba consumido. Entonces estamos en un préstamo en cuotas, las cuotas que se pagaron con intereses quedan como están, nada se puede hacer sobre ellas, las que quedan todavía por pagar, esas se pagan sin intereses por aplicación con efecto inmediato de la ley nueva que ordena no cobrar intereses. Si fuera retroactivo, esto es inmediato. Si fuera, acá les voy a hacer así. Si fuera retroactivo, si la nueva ley, segundo renglón, se aplicara con efecto retroactivo, no solo las cuotas que que falta pagar no se podría cobrar intereses, sino que volvería atrás y ordenaría devolver el interés que se hubiera cobrado en las cuotas ya pagadas. ¿Entienden la diferencia? Sí, profe. ¿Lo ven? Sí, Una cosa es volver para atrás, acá se sanciona la nueva ley, y vuelve para atrás y dice, el interés está mal cobrado y hay que devolverlo, por lo tanto no va a generar interés, ni las ya pagadas, ni las que están por pagar. Muy diferente del efecto inmediato. Acá lo que ya se pagó quedó como está,
no lo tocamos. Las futuras, o sea, las consecuencias que se siguen produciendo, las cuotas que están impagas, esas se van a pagar sin interés. Y si fuera efecto diferido, o sea, la nueva ley supletoria no se aplica a los contratos en curso de ejecución, todas las cuotas se pagarían con interés. Estas también. ¿Por qué? Porque sería una ley. Se dan cuenta que esto no puede ocurrir nunca, que una misma ley, el ejemplo por eso les digo es práctico, una misma ley no puede tener efecto inmediato, retroactivo y diferido. Pero sobre la base del mismo ejemplo, el préstamo de dinero que genera o no genera intereses, porque una ley lo prohíbe, ustedes ven, si fuera diferido, como el contrato en curso de ejecución se rige por la ley anterior, que queda con efecto ultraactivo o diferido, estas cuotas siguen devengando intereses, las posteriores a la entrada en vigencia de la nueva ley. ¿Entienden la diferencia? ¿O no? Sí, profesor. Sí, se entiende. Bueno, a veces con un ejemplito queda. Bueno, chicos, sigamos. Último, ¿puede mostrar de vuelta la foto si le sacamos una captura y la copiamos? ¿Cómo? ¿Puede de vuelta mostrar la imagen? Así le saco una captura de pantalla para copiarlo al ejemplo. Sí, pero dame que voy a hacer una cosa, porque acá esto, tendría que tener un liquid paper. Así les voy a decir. Les voy a corregir así. La I en el diferido quiere decir que devenga intereses todos. A ver, más ahí sí, ahí se ve, sí. Listo, listo, gracias. Bueno, bien desprolijo. Bueno, la codificación también, fíjense que en la unidad 5, además de lo que dice el libro, tienen en el campus subido es un pequeño resumen, pero que está muy bueno, que lo subieron Maxi y Karina, o sea que no necesitan más que eso. Después, unidad 6, las relaciones jurídicas, los derechos subjetivos, todo lo que vimos, la clasificación de los derechos subjetivos, ¿se acuerdan? Los derechos subjetivos privados, patrimoniales, extrapatrimoniales, reales, creditorios obligacionales, intelectuales serán los patrimoniales, los personalísimos y de familia los extrapatrimoniales, toda esta noción de derecho, deber y carga, fundamental, chicos, ojo, esto no lo vieron conmigo porque lo había dividido, pero el ejercicio de los derechos. Ustedes tienen en el Código Civil, a partir del artículo 9, el ejercicio de los derechos, que son una serie de principios, la buena fe, el abuso del derecho, ojo con el abuso del derecho, porque en el artículo 10 ustedes tienen regulado el abuso de derecho clásico, o sea, aquel que contraría los fines que el ordenamiento jurídico tuvo al establecer una ley. Pero ojo que este código introduce 3 nociones de abuso del derecho, porque una es la del artículo 10, la otra es el abuso de la posición dominante en el artículo 11, pero la otra es la situación jurídica abusiva que la tienen que buscar en los artículos, obviamente en la parte correspondiente de derechos del consumidor, 1022-1024. Déjenme ver, así se los digo con exactitud. No, todos los números no para que se acuerden de memoria, que se darán cuenta ustedes, que no me estoy acordando yo, sino, acá está, la situación jurídica abusiva. 1093, 1094. Esto. 1120, situación jurídica abusiva, y 1121, no 1022 y 1020 y 1022, como les decía, 1120 y 1121. Ojo con esto porque son las 3 formas que puede adoptar, que adopta ahora el abuso del derecho.
en nuestra legislación. El artículo 10, que es el abuso del derecho clásico, con una particularidad que dice ahora que el juez debe ordenar lo necesario, no es puede, debe ordenar lo necesario para que los efectos del abuso queden sin efecto. Y si correspondiere, procurar la reposición al estado anterior. Después tienen el 11, el abuso de la posición dominante, esto es una cuestión netamente más comercial en el mercado, y la situación jurídica abusiva en materia de contratos de consumo. Esos son los límites al ejercicio de los derechos subjetivos, abuso del derecho, el abuso de la posición dominante. Ahí agreguen situación jurídica abusiva. No es nada que no puedan responder conociendo o leyendo los artículos del código. Bueno, por supuesto que todo que tiene que ver, de aquí en más, con la persona humana también, pero bueno, la visión jurídica sobre la persona al comienzo de la existencia, esto que estamos hablando de los embriones, lean quién está ubicada en el campus y es la clase del titular del doctor Pellier. La capacidad, esto lo vimos, obviamente capacidad de las personas humanas, tienen que saber cuáles son, obviamente, capacidad de derecho, capacidad de ejercicio, quiénes son los incapaces de ejercicio, el tema de quiénes son los representantes, acuerden que hay que ir al 101, al 102, el rol del Ministerio Público en el artículo 103, que en el nuevo código tiene la particularidad de que puede actuar en forma complementaria con los representantes legales o en forma principal. Bueno, todo esto, ustedes lo vieron, lo que vimos de capacidad de derecho, cuáles son las incapacidades reguladas por el código. Esto, acuérdense, además, en estas unidades tienen los PowerPoint, que yo le hice subir a Martina, que está todo resumido y artículos como para que ustedes puedan repasar fácilmente lo que hayan leído en el código. Después, la unidad 9, menores de edad, fundamental, seguramente en todos, en absolutamente todos los exámenes, alguna pregunta, más allá de las bolillas que les hayan tocado, alguna pregunta relativa a menores de edad, va a haber porque está relacionado absolutamente con todo. Yo le diría que hasta en el ejercicio de los derechos. ¿Cómo? Una pregunta. ¿Es indispensable saber, más allá del contenido del artículo, los números de los artículos? No, por eso les acabo de decir que yo los números de los artículos se los doy a título informativo para que ustedes puedan ir a buscar y leerlo. Imagínense que yo recién les decía 1020, 1022 y era 1120 y 1121. Jamás les voy a pedir, lo que importa de los artículos es el contenido. No, de memoria no, porque eso no. Después, cuando ustedes ya vayan leyendo muchas veces el código, van a ver que hay artículos que quedan incorporados en forma automática, que uno se los aprende, pero no, el número de los artículos de ninguna manera. Pero de menores, ya que hablamos de artículos, ustedes saben, hay uno que es fundamental, que es el artículo 26. El 26, que es el que establece hasta los 13 años y el tema de las intervenciones que pueden poner en peligro la vida, bueno, etcétera, etcétera. El artículo 26, ese lo tienen que conocer sí o sí. Y el otro tema que es importante en materia de menores de edad es el tema de la emancipación. A ver acá, ¿qué dice? Tratamientos en mayores de 16, capacidad contractual, cesación, la emancipación que ahora quedó librada a la librada. Solamente existe la emancipación por matrimonio, porque antes estaba en el Código Civil la emancipación por habilitación de edad. El otro día hacían una pregunta de cuándo quedaba nula la emancipación. No es que el tema es que queda nula la emancipación, sino que queda sin efecto. Si por cualquier causa se produjera la nulidad del matrimonio que le dio origen a la emancipación, porque yo me emancipo porque me caso, en ese caso, el cónyuge, fíjense que el código protege aún al cónyuge de buena fe, el que no conocía que existía un impedimento, aún ese sigue manteniendo. A ver, ¿por qué se podría anular un matrimonio? Porque me casé con una persona
que tenía lo que se denomina el impedimento de ligamen, que estaba casado sin divorciarse vincularmente, sin que se hubiera disuelto el vínculo anterior. Eso va a traer aparejada la nulidad del segundo matrimonio, pero si yo soy de buena fe y me he emancipado por matrimonio, mantengo los efectos de la emancipación, no vuelvo a ser menor de edad, que era algo que preguntaban, no me acuerdo si en el WhatsApp el otro día. Y ojo con esto, chicos, con los actos que están absolutamente prohibidos y los que están sujetos a autorización judicial. Porque fíjense que el artículo 28 dice que ni con autorización judicial la persona emancipada puede aprobar las cuentas de sus tutores y darle finiquitos, hacer donación de bienes adquiridos a título gratuito, no es, y afianzar obligaciones, no es cualquier bien. Bienes adquiridos a título gratuito. Y en el artículo 29 establece que los actos de disposición de bienes adquiridos a título gratuito, fíjense ustedes, se requiere autorización judicial. Ahora, esta autorización en el sistema del código anterior, por eso no se equivoquen, también admitía la autorización o asistencia del cónyuge, ahora solo es autorización judicial. ¿Qué diferencia hay entre disponer de bienes a título gratuito, adquiridos a título gratuito, con autorización judicial que prevé el artículo 29, y la prohibición absoluta, porque ni siquiera con autorización judicial, de donar bienes adquiridos a título gratuito? ¿Cuál es la diferencia? El objeto es el mismo, los bienes adquiridos a título gratuito. Pero ¿qué diferencia hay entre donar y disponer en los términos del 29? ¿Vieron el video de Pellier? La donación es un acto a título gratuito también. Cuando yo dono, no obtengo nada a cambio, no hay una contraprestación, porque el acto es a título gratuito. En cambio, en la enajenación, la disposición a título oneroso, yo vendo una cosa que adquirí a título gratuito. ¿Qué quiere decir? Por herencia, legado o donación, título gratuito, herencia, legado, donación. Herencia y legado es por actos mortis causa, la donación es un acto entre vivos, pero si yo vendo algo, por más que sea adquirido a título gratuito, me van a pagar un precio a cambio. ¿Entienden? Por eso el 29 admite la disposición de bienes adquiridos a título gratuito con autorización judicial, porque hay una contraprestación, se va a mantener un equilibrio, sale una cosa, pero entra el dinero. En cambio, la donación de bienes adquiridos a título gratuito es disponer a título gratuito de bienes adquiridos a título gratuito. Todo el sistema de la emancipación está destinado a proteger precisamente a ese menor que no ha llegado a los 18 años de edad y se casa antes, y entonces, bueno, obtiene la emancipación. Pero entonces los bienes que adquiere, fíjense que no son todos los bienes. Los adquiridos por su trabajo tienen la plena administración y disposición, pero los que adquirió a título gratuito, o sea, los que no le costó nada, no tuvo que hacer ningún esfuerzo para adquirirlos, herencia, legado, donación, esos la ley lo quiere proteger hasta que tenga 18 años. Y recuerden en el tema del matrimonio, la edad para contraer, la edad nupcial para contraer matrimonio es la de 18 años. Ahora, antes de esa edad se pueden casar con autorización judicial y si es antes de los 16 años con dispensa judicial. Bueno, menores. La imputabilidad de los menores, acuérdense que la imputabilidad, esto lo vimos, está relacionada con el discernimiento para los actos voluntarios, o sea, el 261 del Código Civil, los 10 años para los actos ilícitos y los 13 años para los actos lícitos. Eso es imputabilidad, porque cuando hablamos de imputabilidad de un menor, estamos en la parte general de derecho civil, no salgan hablando de ese tema tan discutido que es la imputabilidad penal. No existe. Acá estamos hablando de la imputabilidad en el derecho civil. ¿Y qué es la imputabilidad? La
posibilidad de que yo a una persona le pueda atribuir las consecuencias de los actos que realiza. Y por eso, para poder atribuirle a alguien las consecuencias de los actos que realiza, tiene que tener discernimiento. Y en nuestro derecho, por el 261, el discernimiento se adquiere a los 10 años para los actos ilícitos y a los 13 años para los actos lícitos. ¿Se acuerdan que hablábamos que se adquiría la noción de lo que está bien o lo que está mal antes de lo que es beneficioso o perjudicial? Bueno, las personas incapaces con capacidad restringida, lo mismo, el artículo 32, acuérdense, es el primer párrafo, todos los requisitos, la persona mayor de 13 años que tiene una adicción o una alteración mental prolongada o permanente de suficiente gravedad, y hay que proteger su persona o sus bienes, y el único caso, recuerden en el 32, el único caso de incapacidad o de declaración de incapacidad que queda, que es aquel que no puede interactuar con el entorno y han fracasado todas las medidas de apoyo que se hayan intentado. Personas a las que se les puede otorgar la restricción de la capacidad, acuérdense la ley de salud mental, que tenía que ver, yo les dije que leyeran únicamente los artículos que tenían que ver con los requisitos para la internación voluntaria e involuntaria, y después el juicio, esto es código puro, el juicio de restricción. ¿Quiénes eran los legitimados? Acuérdense, ante qué juez, cuáles eran los recaudos que había que tomar, el comité interdisciplinario, qué es lo que tenía que decir la sentencia 47-48 del código. Bueno, esto es todo más o menos lo que vimos. Los sistemas de apoyo, el artículo 43, etc. La inhabilitación y la ancianidad también 48 a 50. Acuérdense de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos de Personas Mayores, que esto, bueno, se los deben haber explicado cuando les explicaron inhabilitación y ancianidad. Los demás atributos de la personalidad, obviamente les puede tocar alguno de ellos, el nombre. Recuerden fundamentalmente que ya les voy a decir el artículo acá, en los casos especiales en que no se requiere autorización judicial. Todo el nombre, cómo se obtiene el apellido de los hijos, cómo se impone. Ustedes saben que el apellido es por filiación. El artículo 69. Porque la ley sigue hablando como lo hacía la ley 14.003, la 18.248, que era la ley del nombre, de los supuestos que solo se puede modificar el nombre o el apellido en caso de que al criterio del juez existan justos motivos. Pero en el 69 les enumera qué es lo que se considera, o algunas de las cuestiones o circunstancias que se consideran como justos motivos. Y esto es fundamental, se consideran justos motivos. Primero es, en general, por justos motivos. ¿Qué se consideran justos motivos? A continuación. Pero también son justos motivos, y esto es fundamental, y no requieren intervención judicial el cambio de prenombre por razón de identidad de género. Fíjense qué dos cuestiones, y el cambio de prenombre y apellido cuando la persona ha sido víctima de desaparición forzada, apropiación ilegal o alteración o supresión del estado civil. Ojo con este artículo. Para eso, cambio de prenombre en supuestos de identidad de género, y de prenombre o apellido cuando se ha sido víctima de desaparición forzada, apropiación ilegal o alteración o supresión del estado civil, que hay casos, ¿saben a qué nos referimos en nuestro país? En ese caso no requieren de intervención judicial, o sea que directamente podría ir, es una instancia administrativa ante el registro de estado y capacidad civil de las personas. Y después, obviamente, las acciones de protección del nombre, la acción de reclamación, la acción de impugnación o supresión, y la acción en defensa del buen nombre. El domicilio, lo que les decía hoy, concepto, las clases de domicilio real, fíjense ustedes, que acá tienen el domicilio real en el 73, con una novedad, porque permite ese desdoblamiento si la persona tiene una actividad profesional o económica. Se puede considerar que el domicilio real es
el lugar donde se desempeña para el cumplimiento de sus obligaciones, y ya no el lugar en que habitaba con la familia, como era únicamente el 89 del Código Civil anterior. Después los supuestos de domicilio legal, eso no tienen ningún problema, porque después el domicilio especial de las personas jurídicas y de las sucursales, eso ya se pasó en este código, se organizó y está en la parte de personas jurídicas. Después del Estado, como atributo de la persona, ustedes saben que hablamos del Estado civil, pero recuerden fundamentalmente, o sea, el emplazamiento de la persona dentro de la familia. Y recuerden, fíjense que les pide la posesión de Estado, los dos supuestos en que se mantiene la importancia, esto ya estaba en el Código de Vélez reformado por la ley 1711, la importancia de la posesión de Estado. ¿Qué es? Ustedes acá, el Estado en el Código, en la primera parte, no lo van a tener legislado, sino que van a tener que ir a la parte de familia. Y los dos supuestos, en que es importante la posesión de Estado, es en materia de filiación y en materia matrimonial. Ahora los artículos. ¿Esto lo vieron? ¿Lo anotaron? Así yo no pierdo el tiempo diciéndoles cómo es el tema a partir del 401. ¿Se acuerdan de esto? ¿Se los mencionaron? Yo no recuerdo haber anotado los artículos. ¿Leyeron posesión de Estado? Acá. El 584, la posesión de Estado debidamente acreditada en juicio tiene el mismo valor que el reconocimiento, siempre que no sea desvirtuada por prueba en contrario sobre el nexo genético. El 584 en materia filiatoria, o sea, ustedes saben que se puede tener título y posesión de Estado. Normalmente tenemos título y posesión, o sea, tengo una partida de nacimiento que dice que soy hija de un padre y una madre. Hoy en día podría tener la partida con cualquiera de las filiaciones posibles. Acuérdense que está la filiación natural, la adoptiva y la por técnicas de reproducción humana asistida. Pero bueno, en la filiación natural tengo una partida, ese es el título de Estado. Pero además me han tratado toda la vida, mi padre y mi madre, como hija. Normalmente es lo que ocurre en todas las situaciones, pero yo puedo tener título de Estado, o sea, un documento, un instrumento público que acredita que soy hija de, y que esa persona o esa persona jamás me hayan dado posesión de Estado, nunca me trataron como hija. O a la inversa, puedo ser tratada como hija de un padre o de una madre, ser conocida como hija de, y no tener título de Estado, o sea, no tener la partida de nacimiento que indica, que acredita que soy hija de fulano y mengana. ¿Me entienden? Cuando está desdoblado, es importante en estas dos cuestiones. En la filiación, la posesión de Estado debidamente acreditada en juicio tiene el mismo efecto que el reconocimiento. Ustedes saben que el reconocimiento de un hijo, ir y anotar a un hijo, y cuando me preguntan quién es el padre, estoy hablando porque la madre tiene que llevar el certificado, el día del parto, el número de documento, que nació un chiquito con el documento, etcétera, etcétera. Pero cuando este hombre va y dice, ¿quién es el padre? Soy yo, eso es un reconocimiento. El más común, el que en general todo padre hace cuando va a inscribir al hijo o a la hija que ha nacido. No necesariamente estamos hablando del reconocimiento judicial, pero fíjense que el 584 le da a la posesión de Estado el valor de un reconocimiento expreso, salvo que sea desvirtuado por una prueba genética en contrario. O sea, me puede haber tratado como su hija toda la vida, pero si al momento en que voy y me hago un análisis de ADN no lo soy, obviamente que no se comprueba. Y el otro artículo es en materia de celebración del matrimonio, cuando el acta matrimonial tiene tantos defectos formales que no es válida, si hay posesión de Estado, en ese caso se considera que el matrimonio ha sido celebrado. Desde ya, ahora les digo, celebración del matrimonio. Acá va a estar acta del matrimonio y copia.
¿No les hablaron de esto? ¿De qué les hablaron cuando les hablaron de Estado? Chicos. Yo estuve en todas las clases, yo la verdad no tengo mucho recuerdo de este tema. No, Por lo menos hablamos, perdón que me interrumpa, Mica, hablamos del Estado civil, de eso, pero de los efectos y todo lo otro, la verdad que no. Pero el Estado civil, cuando en derecho civil hablamos del Estado civil, estamos hablando de el Estado de familia, ¿no es cierto? Sí, pero no vimos estos, o sea, no tengo marcados los artículos estos. Bueno, lo dio de muy todas por maneras... encima. ¿Lo dio Sansicio o no? Creo que lo dieron muy por encima porque le dimos más importancia a los otros. Al nombre y al domicilio. Sí, a esos fueron los que más importancia se le dio. Obvio, está bien. Pero de todas maneras, ustedes lo tienen en el... bueno, ahora no quiero perder más tiempo para seguir. Después se los mando por el WhatsApp el artículo del matrimonio. Regla general, excepciones. Acá está, el 423. Como está bajo el título Prueba del matrimonio. El 423, tercer párrafo, dice: la posesión de Estado por sí sola no es prueba suficiente para establecer el estado de casados o para reclamar los efectos civiles del matrimonio. Si existe acta de matrimonio y posesión de Estado, la inobservancia de las formalidades prescritas en el acto de celebración no puede ser alegada contra la existencia del matrimonio. 423. No importa que no se acuerden, fíjense ustedes que yo no me acordaba el número de los artículos, lo tuve que buscar, sino que tienen que saber la importancia de la posesión en estas dos cuestiones, en el matrimonio y para la filiación. Bueno, después, chicos, los derechos personalísimos, absolutamente todo a partir del artículo 51 les puede tocar. La bolilla, obviamente, fíjense que van a tener el derecho a la vida, a la integridad física, a la imagen, a la intimidad, les puede tocar trasplantes de órganos. Esta bolilla realmente habría que desdoblarla. La ley de trasplantes de órganos, o sea, personalísimos. Y reitero, bajen el video del doctor Pellier, que es el que desarrolló la bolilla. Siempre una pregunta sobre personalísimos, y obviamente si les toca la bolilla, es muy larga, es brava para desarrollarla toda, pero bueno, es muy agradable. Después tienen derecho al honor, a la identidad personal, derecho a réplica, Pacto de San José de Costa Rica. La extinción de la persona humana, acuérdense que lo vimos con la muerte, el tema de la certificación de la muerte por los estándares médicos aceptados, eso es una cuestión, y otra muy diferente, la prueba de la muerte. Que la prueba de la muerte, ¿se acuerdan que hablábamos de la prueba directa y la prueba indirecta? En el 89 tienen la prueba supletoria, el 87 es la partida de nacimiento o acta de nacimiento, o de defunción, porque bueno, está hablando, se rigen por las mismas reglas, pero después tenían la prueba supletoria y la prueba indirecta de la muerte. ¿Se acuerdan cuando la muerte, el segundo párrafo del 89, cuando la muerte se ha producido en circunstancias tales que permiten tenerla por cierta, el juez la puede declarar sin esperar la presunción de fallecimiento? Y después tienen la ausencia, acuérdense, que era un sistema de protección de personas, las diferencias que tenía, la legitimación, todo el que tiene interés legítimo sobre los bienes del ausente, y la presunción de fallecimiento, los tres casos, los legitimados, todos los que tienen un derecho supeditado a la muerte, los tres casos, el caso ordinario, el que desaparece por 3 años, el extraordinario general, que es el extraordinario genérico, como decía Jean-Bies, que es el que se encuentra en una situación de terremoto, guerra, incendio o acontecimiento susceptible de provocarle la muerte o generarle el riesgo de muerte, y transcurren 2 años, y el otro caso extraordinario, cuando va en un buque, una aeronave que se hunde o se cae, y transcurren 6 meses sin que se tengan noticias. Acuérdense del procedimiento y, ojo, de la determinación del día presuntivo de fallecimiento, que la sentencia lo tiene que establecer, porque a partir del día presuntivo de fallecimiento se empieza a contar el periodo de prenotación, que son 5 años
80 del nacimiento de la persona. La reaparición, esto se los aclaré la semana pasada, acuérdense, según que reaparezca durante el periodo de prenotación o cuando ha finalizado el periodo de prenotación. Y bueno, y las personas jurídicas, un poquito lo que hablamos la semana pasada, o sea, cuáles son las personas jurídicas, cuál es la clasificación, y a mí lo que me interesa un poquito, que yo el otro día se los dije, hagan la diferencia entre la responsabilidad de las personas jurídicas en general, 1763, 1758, 1757, 1753, del Código Civil en la parte de responsabilidad civil, y el tema de la responsabilidad de los administradores en cada una de las personas jurídicas fundamentalmente que regula el código, o sea, asociaciones, simples asociaciones y fundaciones. Acuérdense que la regla general está en el artículo 169, la responsabilidad de los administradores, y después, porque el tiempo se nos termina, les doy para que anoten, no para que lo recuerden de memoria, pero para que vayan y lo lean. Tienen que ir en materia de, ya les digo, espérenme que se los había anotado, por acá está. Para las asociaciones, sí, tienen que ver el 177 y el 181. El 177 es la responsabilidad de los administradores y el 181 la de los asociados que nunca responden. Para las simples asociaciones, 191 y 192, y para las fundaciones el 200. Ahí ustedes tienen la responsabilidad de los administradores y los asociados en asociaciones y simples asociaciones, y en cambio, para las fundaciones en el 200, solo de los fundadores y administradores, integrantes del Consejo de Administración, porque como les dije varias veces en la clase anterior, las fundaciones no tienen miembros. Y la regla general, 159 y 160 del Código Civil, o sea, que van a responder cuando obren los administradores por culpa, van a responder frente a la persona jurídica, a los asociados y a terceros, cuando obren con culpa en ejercicio o en ocasión de sus funciones, sea por acción u omisión. Después les podemos llegar a preguntar las personas jurídicas, cuáles son las que enumera fundamentalmente personas jurídicas de carácter privado, las que enumera el artículo 148. No les vamos a hacer, obviamente que no les vamos a preguntar toda esta diferenciación patrimonial que yo les hice de las sociedades el otro día, porque bueno, eso es para explicarlos y para que entiendan el tema, pero bueno. En principio, aquí estaríamos con más o menos, todo está en el libro y fundamentalmente todo está en el código. Si ustedes le dan, en estos 2 días que les quedan, una leída al código, que si ustedes se fijan, esta primera parte únicamente, porque representación no entra, la representación es la segunda parte, llegan hasta el artículo 224, o sea que son menos de 200 artículos. Ustedes pueden repasar la materia y realmente creo que van a estar en condiciones de contestar. Miren, reitero, sobre todo porque el doctor Pelle a algunos les va a tocar en la mesa, los videos del doctor Pelle sobre personas, menores y derechos personales. Bueno, nos vemos mañana, supongo, o el jueves a la mañana les voy a estar mandando los ID. Recuerden, chicos, el examen se da a cámara abierta, nada de esto de caritas que no sabemos, no va a haber una voz en el teléfono sin, qué vejez la mía, una voz en el teléfono, la novela de hace 5.500 años. No, una voz y caritas que no veamos las caras, obviamente que el que da el examen tiene que ser con cámara abierta. Y bueno, a todos les deseo que buena suerte. En estos días, si tienen alguna duda, obviamente mandan WhatsApp y tratamos de contestar. Bueno, nos vemos el jueves. Buena suerte para todos. Gracias. Gracias, profe.